La masacre zombie al campamento de Konev había ocurrido a las 2:30 am del 26 de enero, cuando el general soviético Grigori Zhukov al fin recibe el comunicado de emergencia desde el campamento de Konev 4 horas después de la tragedia. Ya que nadie quiso despertar al líder máximo del Ejército Rojo, este ordena que aviones de reconocimiento sobrevolaran la zona, y lo que estos ven, a pesar de no ayudar mucho, genera un gran miedo en el ejército. No había señal de muertos vivientes en el campamento, pero sí estaba todo destruido, cadáveres destrozados por doquier, algunos con grandes agujeros en sus cabezas, tanques volteados y demás daños. A las fotos ser tomadas desde el cielo, los pilotos no pudieron ver cómo algunos de los cuerpos aún se movían lentamente al no tener piernas o estar cortados a la mitad, por lo que al estas imágenes llegar al Comando Rojo, se ordena que un equipo de exploración vaya a la zona. Y a pesar de que habían pasado más de 10 horas desde el ataque y muchos de los zombies ya habían desaparecido y abandonado la zona, un grupo considerable de estos seguían ocultos en los bosques. Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si un apocalipsis zombie ocurriera en la Segunda Guerra Mundial? Segunda parte. Otro grupo de aviones de reconocimiento rusos, diferentes a los que fueron enviados a estudiar la situación en Auschwitz, son enviados para que vigilaran la frontera alemana con Polonia para ver si podían identificar a dónde se habían retirado las tropas de Hitler. A pesar de no ver grandes acumulaciones de soldados, algo bastante extraño les llamó la atención. En la ciudad de Dresden, capital del estado alemán de Sajonia, las defensas que estaban armando los civiles y los militares eran totalmente diferentes a las habituales que se habían estado formando para tratar de repeler al Ejército Rojo. En vez de bloquear puentes y vías principales, se estaban cavando grandes trincheras llenas de picos, alambres de púas y demás objetos cortopunzantes, similares a los que ponían durante la Primera Guerra Mundial, pero totalmente inútiles para la Segunda. Y esto no solo pasaba en Dresden, sino en una gran cantidad de pueblos en todo el estado. Y este cambio de estrategia sin sentido, más las alarmantes imágenes de Auschwitz, le confirmaron a Grigori Zhukov que no solo algo sobrenatural estaba pasando, sino que los alemanes sabían exactamente lo que era. Los soviéticos tenían meses comunicándole a los estadounidenses e ingleses que habían campamentos con el fin de matar a millones de personas y de experimentar con ellos bajo control alemán, y sus aliados occidentales no les creían. Es más, a pesar de que los rusos tenían desde mediados de 1944 liberando estos campos, no sería sino hasta abril del 45 que los estadounidenses y británicos se encontrarían con alguno de estos campos por su propia cuenta, debido a que casi todos estaban en el este de Europa. Y aunque eran aliados, los británicos y estadounidenses nunca confiaron realmente en los soviéticos. Por lo que cuando Zhukov transmite la noticia de que algo muy fuera de lo normal estaba pasando en Polonia y que más de 10.000 soldados del Ejército Rojo habían desaparecido, el general Ike Eisenhower, líder máximo de los ejércitos de Estados Unidos, Canadá, Francia y el Reino Unido, omite dicho comunicado. Mientras todo esto pasaba, la avanzada zombie seguía adelante. A pesar de no todos ser super soldatens, si el huésped infectado tenía la suficiente masa corporal, por ejemplo un soldado ruso, el zombie sería bastante fuerte. Pero si el huésped era alguien desnutrido, como lo eran los judíos en estos campamentos de concentración, o un anciano, o un enfermo, o cualquier otra persona que no fuese joven o sano, dicho zombie sería lento, con poca energía y fácil de derribar. Y para enero del 45, pues la mayoría de la gente en Polonia no es que tuviera la mejor forma que digamos, ¿no? Haciendo que el movimiento masivo de muertos vivientes fuera más lento en sus principios. Pero cuando los zombies supersoldaten contagiaban a soldados sanos, pues hacía que grupos de ágiles y fuertes monstruos estuvieran al acecho de cualquier presa a la que infectar, y sus avances serían bastante acelerados. En la realidad verdadera, los soviéticos, a pesar de tener una fuerza aérea bastante capaz, no tenían las suficientes bombas ni bombarderos para realizar ataques aéreos a gran escala a diario. Esto fue algo que se discutió durante la conferencia de Yalta el 4 de febrero de 1945, en donde Stalin le pidió ayuda a los ingleses y estadounidenses en el ámbito aéreo. Y justamente es por eso que en esta realidad alterna, los soviéticos no serían capaces de bombardear desde el aire directamente a gran escala a los zombies, sino que todo tipo de ofensiva serían terrestres con cañones y morteros para luego mandar a todo tipo de blindados. La mayoría de tropas soviéticas estaban estacionadas en la ciudad polaca de Lodz, lejos de Auschwitz, pero lo que no estaba para nada lejos era la ciudad polaca de Breslavia, un centro urbano de más de 200.000 habitantes, que tenía tan solo 2 días de haber sido abandonado por las tropas alemanas que lo ocupaban.
Pero en medio de las celebraciones por el fin del control nacionalsocialista, un mal mucho mayor acechaba los bosques que rodeaban la ciudad. De repente, miles de zombies que antes eran soldados soviéticos y los supersoldaten zombies alemanes comienzan a atacar la ciudad. Sus habitantes y los pocos hombres y mujeres de la resistencia polaca que estaban armados hicieron lo posible para repeler a estos monstruos sin vida, pero era una batalla que claramente no podían ganar. Los alemanes habían llevado casi todas las armas y los vehículos aún en funcionamiento, no había ni una sola gota de gasolina y casi todos los puentes y vías al oeste habían sido destruidos. Así que sería solo cuestión de horas para que toda Breslavia se convirtiera en la primera gran ciudad conquistada por el ejército de muertos vivientes. Y déjenme decirles que no sería la última. La tragedia de Breslavia sería demasiado grande y gráfica para que los aliados pudieran ignorar los mensajes y fotos enviados por Zhukov de nuevo, y esto, más la información otorgada por grupos de scouts del Ejército Rojo enviados a Auschwitz donde mostraban bien cómo eran estos monstruos, servían como confirmación para el general ruso de que esta ya no era una guerra solo contra los alemanes. Llamadas de emergencia se dieron entre los grandes líderes aliados. Para la tarde del 27 de enero, pocas horas después de la caída de Breslavia, la mayoría de tropas aliadas en el oeste se encontraban en Bélgica, el sur de Holanda y el este de Francia, presionando contra las últimas tropas alemanas en el oeste. Bomber Command, el comando británico encargado de dirigir todos los bombarderos en territorio enemigo de los aliados en Occidente, envía la mitad de todos sus aviones al puesto de operaciones soviéticos en Lodz. Estos tardarían unas 4 horas en llegar, pero viajarían en la tarde, llegando en la noche, para no perder nada de tiempo y ser actualizados de la situación por sus contrapartes soviéticas con el fin de que apenas saliera el sol en la madrugada del 28 de enero, bombardeos masivos sobre Breslavia y toda zona donde se vieran estos muertos vivientes comenzarían. Pero la avanzada de los zombies no se estaba dando solo hacia el este, sino en casi todas las direcciones. Aviones de reconocimiento avistan zombies en camino a otras grandes ciudades como Cracovia, Ostrava, Praga, en República Checa como tal, y más preocupante aún, Lodz, donde estaba casi todos los soldados soviéticos y ahora la mitad de los bombardeos aliados. Así que Zhukov le pide aún más apoyo a los ingleses y estadounidenses, pero estos seguían presionando y avanzando en el oeste, y como aún no se veían amenazados como tal por estos monstruos y la verdad no sabían realmente qué tan peligrosos eran, pues simplemente no podían brindar más ayuda de lo que ya les estaban dando. Y por ahora este secreto de los zombies se mantendría exactamente de esa forma, secreto para el resto del mundo o por lo menos la población civil. Un indiscriminado carpet bombing, como se le decía en inglés, comienza a darse por todo el sureste de Polonia. Pero, como solía suceder incluso con los vivos, ni un 10% de los proyectiles daban en el blanco. Cientos de toneladas de bombas eran lanzadas a donde se vieran indicios de grandes grupos de muertos vivientes, pero la verdad, esa estrategia realmente no estaba dando muchos resultados. Varios días pasarían y el número de infectados crecía y crecía. La ciudad de Dresden ahora estaba bajo ataque, pero las defensas puestas por los ciudadanos y los militares días atrás estaban funcionando. Con un buen número de soldados y una estrategia decente, era posible frenar a las hordas por un tiempo. Pero cuando llegaban los supersoldatens, la historia cambiaba por completo. Cuando los supersoldatens zombies rompían las defensas, muy poco era lo que quedaba por hacer. En cuestión de horas, toda Dresden cae y el Führer comienza a preocuparse. Hitler ordena encontrar a Josef Mengele fuera como fuera, pero este ya se había escapado a Sudamérica varios días atrás. Al ver que sus experimentos amenazaban acabar con el Reich, el Führer desarrolló un plan con el que pondría a los aliados y a él mismo en jaque. Si Alemania cae, caen todos. Con todos los apuntes, datos y gran parte del equipo de doctores y científicos de Mengele, se da la orden de crear nuevos supersoldaten zombies en la ciudad de Harlingen, en Holanda. Pero estos tardarían varios días y los aliados en el oeste estaban a casi nada de capturar dicha ciudad. Mientras tanto, en el este ya era el 13 de febrero y la avanzada zombie no parecía tener freno. Luego de la caída de Dresden también cayó Praga, Cracovia y la siguiente gran ciudad destino de los zombies parecía ser Lodz. Debido a esto, Zhukov ordena al Ejército Rojo en crear defensas similares a las que pusieron los alemanes en Dresden, pero con más hombres, al estos estar frescos, mejor armados, con más tanques, más artillería y apoyo aéreo, una victoria aliada sobre los zombies parecía ser posible.
y el 4 de febrero la primera gran batalla entre los aliados y los zombies comenzaría, y esta duraría muchas horas de combate continuo. Los ejércitos estadounidenses y británicos reciben información filtrada de que Hitler estaba planeando algo grande en el norte de Holanda, que todos los navíos restantes de la Kriegsmarine, la naval alemana, estaban en Harlingen, y mientras los números de zombies crecían y crecían aceleradamente en el este y se disponían a atacar Lodz, el 5 de febrero los aliados en el oeste deciden presionar con todo para romper las defensas alemanas y poder tomar el puerto. Pero sería aquí donde por primera vez los aliados en el oeste se enfrentarían a los supersoldados zombies. El plan de Hitler era crear una nueva camada de zombies, y no solo liberarlos en Holanda para que atacaran a los aliados, sino que luego de la experimentación montar sujetos aún no transformados pero sí contaminados en los pocos submarinos casi indetectables que le quedaban a la Kriegsmarine, y enviarlos a sus enemigos. 3 submarinos serían enviados, uno a Leningrado, uno a Grimsby, Inglaterra, y uno con destino a Nueva York. Si su plan funcionaba, la Segunda Guerra Mundial podría terminar no con una victoria aliada o alemana, sino con una pandemia global zombie. Y bueno amigos, así termina la segunda parte de esta historia. Para mi sorpresa, la primera sí fue monetizada por YouTube, cosa que me alegró muchísimo e hizo que escribiera esta secuela. Y si este es el mismo caso con esta parte, no duden que tendremos una tercera. Quiero agradecer a mis Patreons Josie Fries, Leandro Aramayo, Mario Asensio Torres, Francisco de Cirán, Josué López, José Cortés, Indie Animations, Apo Pora y en especial a mi pana Fabián Benítez por apoyar directamente al canal y ayudar muchísimo para que sigamos subiendo la calidad de los videos. Si tú también quieres ayudar directamente, puedes unirte a la lista y convertirte en Patreon. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para que puedas estar al tanto de cuando publico estos videos. Y si compartes estos con más personas, también me estarás ayudando muchísimo. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.